Señor César, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué más de bueno? Muy buenas tardes, mi estimado periodista. ¿Cómo estamos? Bien, excelente. ¿Qué tal la familia? Muy bien, muy bien. ¿Cómo va la pandemia? Cuidándose. Cuidándonos. Estimado César, primera pregunta, vamos al grano. Aquí en la corporación del Consejo, por casualidad, la administración municipal socializó el PIS, el Plan Integral de Seguridad y Convivencia. No, a nosotros nos presentaron el Plan de Seguridad y Convivencia cuando estaba el borrador, ¿cierto? Pero ya perfeccionado no lo han socializado. Esa fecha que le presentaron ese borrador, ¿cuándo fue? ¿Recuerda? La verdad es que no recuerdo exactamente. ¿Pero fue el año anterior? Fue el año pasado, claro, exactamente. Fue el año pasado, lo socializaron y el borrador y tuvimos la oportunidad pues de hacer algunos aportes frente al tema. Pero ya socialización como tal, el documento acabado, no, nunca. Dentro de esa socialización que se realizó, que usted habla, ¿usted cómo vio el contenido del plan de seguridad? ¿Sí estaba aterrizado a las condiciones, a la necesidad que está viviendo Quibdó? Bueno, la verdad es que el plan es un derrotero simplemente de diagnóstico de cómo está la situación. Y el diagnóstico más o menos iba ajustado a la caracterización de cómo está el conflicto, pero le faltaba un componente que hicimos la observación en su momento, que era el componente social. El componente social. Entonces, como no se socializó el final, el documento final, no sabemos si se le insertó ese componente social o no. No se insertó porque el plan no contempla el tema de resocialización de los jóvenes pertenecientes a las bandas. Porque en el mes de febrero que hicimos un debate de control político, precisamente le exigimos al secretario de gobierno el plan de seguridad y convivencia y nos dijo que había sido aprobado en un consejo de gobierno ampliado y me enviaron el documento. Revisado el documento, no contempla todavía salidas de resocialización para las jóvenes, que es el componente social. Ok, perfecto. Se desbordó el tema de seguridad en Quibdó. ¿Alguna pregunta? ¿Cuáles son esas acciones que ustedes, como contradictores de la administración, han generado? ¿Se ha generado debate a la secretaría, al secretario general frente a las decisiones que han tomado en materia de restricción, de decreto, que no han llevado a nada? Y estamos peor, la violencia en Quibdó es grave. ¿Cuál es su postura? Bueno, la verdad es que yo aprovecho esta pregunta para condenar el asesinato del señor policía el día de ayer en el barrio Las Américas, condenar rotundamente y vehementemente el atentado contra el profesor Abraham en La Playita y lamentar las amenazas al señor rector de la universidad y al director del Instituto de Investigaciones Ambientales, von Neumann, William Klinger. Nosotros lo habíamos dicho en un debate que hicimos de control político, la bancada ADA citó al coronel de la policía actual. Y en esa intervención decíamos que las medidas que se han tomado hasta febrero no habían sido efectivas. Porque si usted recuerda, el 25 de enero se hizo el famoso Consejo de Seguridad con la presencia del presidente y el ministro que ya falleció. En ese momento entonces no había solución. Y le hicimos saber que el aumento de los 18 puntos de presencia de la policía, los cuadrantes, no había solucionado nada. Porque el problema no es solamente de policía, el problema es un problema de estructura social. Quibdó ya no es el Quibdó en el cual Isaías hizo la paz con las bandas del norte. Hoy Quibdó tiene una situación de orden público más compleja que involucra la famosa alianza que ha salido a relucir entre los mexicanos y los helenos, pero también la estructura del Clan del Golfo que está presente en Quibdó. Entonces, hoy ya no es el diálogo como se realizó en el gobierno de Isaías, sino que requiere un tema de mayor contenido social en el municipio de Quibdó, que rompa esas barreras de desigualdad que están llevando a que los niños sean instrumentalizados para la guerra por estos grupos al margen de la ley. Regálenos una propuesta que quizás pueda ser como que sea aliciente o la solución a toda la problemática que estamos viviendo. La solución es, primero que todo, requiere un liderazgo de parte institucional. Es decir, se requiere un liderazgo del alcalde y del gobernador para resolver el tema de seguridad en el municipio de Quibdó. Es lo primero, voluntad política de parte de los gobernantes. Segundo, requiere involucrar a la sociedad civil, a los diferentes actores, a la iglesia, al consejo, a la asamblea,
a los gremios del comercio, a todo el mundo, para que en el marco de esos diálogos permanentes busquemos soluciones que nos lleven a eso. Y tercero, nosotros sabemos que la inversión social no la resolvemos solamente desde el municipio de Quibdó y del departamento, entonces requiere el aporte del gobierno nacional a esa inversión social. Y ahí en una reunión que sosteníamos hace 20 días con el señor obispo y el colectivo Habla Quibdó y el comité cívico, decíamos que existen dos instrumentos que permiten ese relacionamiento con el gobierno nacional. El primero es el decreto que se firmó en el marco del paro cívico del 2016, que crea la Comisión Intersectorial para el Desarrollo del Departamento del Chocó. Ahí se crea una comisión permanente que exige que se reúnan el gobierno a través de ministerios, ministro del Interior, ministro de Defensa, para resolver la crisis humanitaria que vive el Departamento del Chocó y en especial su capital. Y el segundo elemento o instrumento es la directriz de la Procuraduría, la 02, que plantea que se busque una comisión de alto nivel para resolver la crisis humanitaria que está viviendo el municipio de Quibdó y el departamento del Chocó. Entonces ahí tenemos dos aliados. Tenemos el cumplimiento de los acuerdos del paro cívico a través del decreto nacional que exige la presencia de los ministros para buscarle solución social, no solución militar que ha fracasado indudablemente. Y está la resolución 02 de la Procuraduría que permite el acompañamiento de esta institución a nivel nacional y, por supuesto, el liderazgo del señor obispo. Es decir, la medida que se tomó ayer en el Consejo de Seguridad de decretar 30 días de intervención por parte de la Fiscalía y de la Policía del Ejército Nacional para dar resultados frente a esta ola de violencia, o sea, no es la solución. No es la solución porque ya se intentó el 25 de enero cuando vino el presidente, ya lo hicieron y tuvieron 3 meses para hacerlo, no tuvieron 30 días, sino 90 días. Y fracasó, ¿por qué? Porque si usted compara, y lo hicimos en la reunión que estuvimos con el obispo de Quibdó, el colectivo Habla Quibdó y el comité cívico, los índices de homicidios en el municipio de Quibdó, en el 2020, a finales de marzo, cuando hicimos la reunión, iban 36 homicidios, 2020. En el 2021, cuando hicimos la reunión, iban 33 homicidios. Si los colocamos hoy, ya superó lo de este año, el año del 2020. Entonces, eso ya se probó. El otro tema que fracasó es los diálogos que se van el gobierno municipal a instancia del personero, y se lo dijimos al personero que estuvo en esa reunión, a dialogar con los jefes de banda que están en la cárcel. También fracasó. Eso se hizo en diciembre y no resolvió absolutamente nada. Entonces, aquí hay que priorizar es la presencia de la fuerza pública, pero más que la presencia de la fuerza pública, el componente social, presencia institucional, liderazgo institucional. Entonces, eso es lo que nosotros pensamos, que esto es un tema de hondo calado y que requiere soluciones de hondo calado. Y además te voy a decir otra cosa que nos ha afectado. En año y 4 meses que lleva este gobierno, han existido el cambio de más de 4 coroneles de la policía de Quibdó. Es decir, mandan los coroneles, cuando los coroneles están cogiendo el ambiente a la situación del municipio de Quibdó, los trasladan. Tenemos 4 ya. Entonces, no hay política de continuidad en el mando militar para resolver también la crisis. Dijo el coronel actual en una entrevista con el abogado Jader que eso se debía a que los coroneles en su momento llegan a un tiempo de jubilación y se van de la institución. Pero entonces, si sabemos eso y tenemos un departamento y tenemos un municipio que está viviendo una crisis humanitaria, tenemos que romper esos parámetros. Esa no puede ser la explicación lógica de la institución policía para decir que como están en proceso de jubilación se van. No, porque tú sabes que después de coronel sigue otra categoría, ¿sí? Que es brigadier general. Entonces, simplemente llame los ascensos y permita que ese brigadier general siga al mando de la policía del departamento del Chocó. Existe una controversia. El señor personero dijo en sus redes sociales y lo sostuvo en una entrevista que la solución a esto es la militarización. Usted ya acaba de poner que eso no es la solución. Efectivamente, la primera dama dijo que la solución es intervención social. Hablamos con el señor gobernador, dijo que tiene previsto, todavía no tiene fecha, un consejo de ministros donde pretende que cada uno aporte en lo social para buscar una estrategia que permita la resocialización y con esto acabar el flagelo de la violencia.
¿Está usted de acuerdo con la posición, con lo que quiere hacer el señor gobernador? Yo lo que le diría al señor gobernador es que se lea el decreto que crea la Comisión Intersectorial Producto del Paro Cívico que firmó el Gobierno Nacional con el Departamento del Chocó. Ahí hay una herramienta que permite que tengan presencia los ministros al más alto nivel. Es una exigencia que ya está en un documento que es de exigibilidad. Entonces, que se lea el documento y ahí se da cuenta que periódicamente tendríamos que estar haciendo unas reuniones con el ministro del Interior, el ministro de Defensa y los diferentes ministerios aquí en el departamento del Chocó en cumplimiento de ese decreto. Y que se lea la resolución 02 de la Procuraduría que ordena la creación de una política pública para resolver el tema de la crisis humanitaria que vive el departamento del Chocó y en especial su capital. Pero esa propuesta está más aterrizada que la otra. Dijo el señor alcalde ayer en una entrevista para CMI que desde la administración están haciendo la intervención en el deporte, en recreación y cultura con los jóvenes y que ellos esperan hacer unas obras macro donde van a generar ciertos empleos, ¿cierto? Entonces, usted desde su labor ciudadana como honorable concejal, el vecindario, ¿usted cuál es esa percepción? ¿Sí cree que los jóvenes han tenido estas oportunidades o solo es carreta, como le dijo la presentadora RCN del alcalde? Yo creo que la presentadora, que además es chocuana, tiene toda la razón. Este momento no es para echar carreta. No se ha visto ninguno de esos 3 ejemplos que colocó el señor alcalde reflejados en la realidad. Hoy la tasa de homicidio está disparada y con un elemento crítico, que es que están comparando el 2020 con el 2021, pero no te olvides que uno de los años de mayor homicidio en el departamento del Chocó y en el municipio de Quibdó fue el 2020. O sea, 159 homicidios cerramos el año. Entonces, si tú coges esa cifra y la tratas de aplicar al 2021, significa que el homicidio va a estar disparado. Eso es lo primero. Lo segundo, se disparó el tema de la extorsión. La extorsión que estaba más o menos disparada en el 2020, hoy se volvió una cosa incontrolable. Una cosa incontrolable. Entonces, lo que está demostrando es que esas políticas que se vienen aplicando en el 2020 y a comienzos del 2021, incluyendo el Consejo de Seguridad del presidente el 25 de enero, no han funcionado. Y no han funcionado porque la crisis tiene un problema de alto contenido social. Hay que hacer un diagnóstico de la problemática de las comunas en el municipio de Quibdó y mirar cómo atacamos socialmente eso. Y eso requiere una comisión especial, que vuelvo y te repito, están en los decretos que firmó el Gobierno Nacional en el paro cívico del 2016. Y está en la resolución 02 de la Procuraduría. Señor concejal, le hago una pregunta, no quiero ofenderlo, quizás usted tiene un poquito más de edad que mi persona, entonces, usted antes se había visto lo que está viviendo hoy en Quibdó, es decir, un grupo al margen de la ley saca un panfleto amenazador con nombre propio, va y ejecutan esa amenaza y la inteligencia policial no reacciona. En tiempos atrás, en tiempos antaños, esto se veía en Quibdó, ¿se había vivido esto? Nosotros nunca habíamos vivido este flagelo que se está viviendo ahora. Nunca en el municipio de Quibdó se había vivido esto. Esto es nuevo. Pero te digo, el problema es más complejo. Porque en el gobierno del doctor Isaías se hizo un ejercicio, pero era un ejercicio con unos jefes de bandas que estaban focalizados y no tenían la complejidad, la guerra por el microtráfico territorial en el municipio de Quibdó. Hoy la situación es más compleja. Hay grupos que son de carácter nacionales, como por ejemplo el Clan del Golfo, eso es una organización nacional. Está el ELN, es una organización nacional que la única manera de resolver la crisis con el ELN es retomando los diálogos que se suspendieron. No hay otra solución frente al tema del ELN. Entonces, la situación en el municipio de Quibdó es mucho más compleja que cuando el gobierno de Isaías, y nunca se había visto en el municipio de Quibdó anteriormente esto. ¿Cree usted, y usted se pone en la tesis o sostiene la tesis, que esta situación de inseguridad de orden público venía de antes y que solo se le explotó la administración del alcalde Martín Sánchez? ¿Con su efecto piensa o cree usted que quizás las malas decisiones de esta administración durante este año largo ha generado que esto se convierta en lo que estamos hoy? Violencia, masacre. Bueno, yo ahí tengo que ser serio. Esta crisis viene de antes. Lo que pasa es que se explotó en esta coyuntura por el tema de la pandemia. No te olvides que estamos en un tema de pandemia donde no hay oportunidades laborales,
la mayoría de los empleos se acabaron, las mujeres que vivían del rebusque no lo pueden hacer por el tema de la pandemia. Entonces se agudizó la crisis económica y con la crisis económica agudizada, pues se agudiza el tema de la violencia y de la plata fácil. Pero también tenemos que decir que ha faltado liderazgo, tanto del alcalde para resolver la crisis, porque es que el comandante de la policía de Quibdó es el alcalde y él tiene que mostrar liderazgo, y el que tiene que liderar a la sociedad civil para que haga su aporte es el alcalde. Nosotros como sociedad civil, el comité cívico, el obispo de Quibdó, la Cámara de Comercio, todo el mundo está esperando ese liderazgo del alcalde para poder involucrarse en el tema de las soluciones. Sin eso no pasa nada, sin presencia institucional no hay solución de nada. Hay algunos grupos políticos, administrativos, que están prestos a sentarse a dialogar con el alcalde. Quizás se escucha por aquí que el alcalde maneja la arrogancia, que no se deja hablar. ¿Cuál es ese consejo que usted le quiere dar hoy a la administración municipal, directamente al alcalde, para que se siente a dialogar, que busquen estrategias entre comunidad, que generen esa asociación para que esta solución se dé lo más pronto posible? Bueno, yo le quiero decir al alcalde que el tiempo de las elecciones ya pasó. Hoy el alcalde del municipio de Quibdó es el señor Martín Sánchez y nosotros lo entendemos, y entendiéndolo así, el doctor Patrocinio Sánchez y yo le mandamos una comunicación al doctor Martín diciéndole que por el tema de la pandemia le bajábamos a las presiones de la oposición, porque primero estaba el desarrollo de Quibdó y del departamento del Chocó. Sorpréndete, no ha habido una reunión del señor alcalde con la oposición para mirar cómo le buscamos salida a la crisis. Entonces la soberbia, la sobradez no son buenas consejeras. Entonces volvemos a extenderle la invitación al señor alcalde a que se siente con los sectores que no estuvieron con él para ver cómo le buscamos salida a la crisis humanitaria que vive el municipio de Quibdó, porque es que también está el tema del desplazamiento, no solamente es el tema del homicidio, no solamente es el tema de la extorsión, sino el tema del desplazamiento. El mayor receptor de desplazamiento a nivel del departamento de Chocó es Quibdó, pero también se está dando desplazamiento intrabarrial. Entonces eso es un tema que nos tiene que llamar a la reflexión y a entender que la solución no está solamente en el alcalde, la solución está en todos los chocuanos y en todos los quibdoseños, por supuesto.